Le aprecio mucho al gobernador del Banco de México que me haya tenido la confianza esta tarde de contestarme esta llamada, Alejandro Díaz de León. Gobernador, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. A ver, pues la pregunta obligada es, después de la reforma fiscal en Estados Unidos, que sin duda tiene un impacto en México, ¿qué le corresponde hacer, no a la Secretaría de Hacienda, que esa es otra ventanilla, al Banco de México? Sí, ya habíamos desde nuestro comunicado de política monetaria la semana pasada alertado que uno de los factores de riesgo en el entorno era una posible aprobación de la reforma fiscal, y básicamente hay dos canales. Uno es el canal financiero, en el que en el propio Estados Unidos el hecho de que tengamos una política fiscal que empiece a estimular el gasto en la economía, y dado que en esa economía ya se encuentra en niveles de pleno empleo, de hecho el nivel de la tasa, lo que llamamos la tasa natural de desempleo, es el más bajo de los últimos 17 años en Estados Unidos, puede tener algún tipo de implicación tanto en las tasas de interés como en la inflación. Y de hecho hemos visto que en los últimos 5 días las tasas de largo plazo en Estados Unidos se han incrementado en 15 puntos base, más o menos. Eso, obviamente, al subirse las tasas de interés en el activo libre de riesgo, pues impone cierta presión al resto de las monedas, y es algo que también hemos visto en los últimos días. Entonces esto es un entorno un poco más adverso en cuanto a la parte de mercados financieros. El segundo canal está relacionado con la capacidad de atraer inversión extranjera directa y de ser un destino atractivo para la inversión. Y en ese sentido, esta reducción en la tasa impositiva en Estados Unidos para las empresas, pues es un elemento que debe ser considerado por todas aquellas empresas que realizan proyectos de inversión en diversos lugares del mundo, en donde es más rentable radicar esa inversión. Y aquí diría que ambos golpes o ambos choques son para todo el mundo. Y lo que hemos tratado de hacer en nuestro ámbito, y de hecho la postura monetaria y el nivel de tasas de interés, es tratar de que contribuya a que el ajuste sea ordenado. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, que el dólar interbancario en este momento pues ya se ha ido hasta 19.47, que estamos hablando pues ya 2 pesos por encima de los 17.40 que llegó a estar hace unos 3 meses. Claro, todavía por debajo del 22.05 del 20 de enero, pero este es uno de los factores, sin duda. El otro, estaría de acuerdo, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio, y en su momento también lo será el proceso electoral. Sí, son de los elementos de riesgo que hemos destacado, y yo creo que además ahorita se combina en una semana en la que ya empieza a haber menos liquidez en el mercado, lo hemos detectado. ¿Por qué hay menos liquidez? Por el periodo vacacional empieza a haber menos bancos e intermediarios que están activos en las pantallas, comprando y vendiendo. Entonces, estas noticias que pueden tener un impacto adverso, a veces pueden tener un impacto mayor en la dinámica de precios, pues porque no son, digamos, que los días convencionales, y empiezan a ser días un poco más feriados. Ahora, usted me puede confirmar, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, que el peso es una de las 5 monedas que más, déjeme decirlo en español, que más se intercambia, que más está en el comercio las 24 horas del día en el mundo. Sí, ese es el caso, y de hecho no solo está entre las 5 que más se cotizan e intercambian, sino en cuanto a las monedas emergentes, si quitamos al won coreano, que pues yo creo que ya es más una economía avanzada, Corea, que emergente, pues además es la economía emergente con el mercado cambiario más líquido, lo cual también es utilizado por muchos inversionistas, y sobre todo en ventanas de volatilidad de corto plazo, por su capacidad de estar correlacionada con otras monedas. Bien, ahora, ¿cuál es la preocupación del gobernador del Banco de México este fin de año? ¿O las preocupaciones? Pues nuestras preocupaciones fundamentalmente transitan por nuestro mandato principal, que es mantener una inflación baja y estable. Que hoy está en los niveles de hace 16 años, ¿no? Ha sido un entorno muy adverso, no teníamos estos niveles desde hace 16 años, y de hecho hoy salió el dato de la inflación de la primera quincena, y confirma este repunte al cual ya apuntábamos hace justo en el comunicado de la semana pasada y en las últimas comunicaciones del banco. Entonces, claramente el primer gran reto del Instituto Central es que la inflación se reduzca y converja a su meta. Y esto además en un entorno complejo, porque no solo este año ha sido de diversos choques que han afectado a la inflación,
sino también por los mismos elementos de riesgo que comentábamos al principio de la llamada, el año siguiente pues va a ser un entorno especialmente volátil, y esto apunta a que tenemos un entorno inflacionario complejo. Hemos dicho que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado, y por eso mismo debemos de tener una postura monetaria prudente. Fue lo que dimos a conocer la semana pasada con el nivel de tasas de interés de 7.25. Hablabas hace un momento, gobernador del Banco de México, del pleno empleo en Estados Unidos. Pues hasta el momento la gobernadora, la presidenta, tu colega, la presidenta saliente de la FED, la señora Janet Yellen, opina que el impacto será tan limitado que quizás no se requiera un aumento atípico en las tasas de interés, pero eso no sé qué tan válido puede hacer en este escenario de volatilidad internacional hacer una previsión de aquí a febrero. Yo creo que es muy atinado tu comentario, porque si bien el escenario central, tanto que dio a conocer la Reserva Federal en su decisión también de la semana pasada, sí, revisaron al alza el crecimiento, pero mantuvieron las expectativas de tasas de interés constantes. Si bien esa mezcla todavía es el balance central que se prevé, yo creo que el balance de riesgo se ha vuelto más complejo. Yo creo que es prematuro saber si este estímulo fiscal al gasto que se acaba de aprobar hace unos días en Estados Unidos va a tener un impacto que pudiera afectar la dinámica de salarios y de precios en la economía estadounidense, y que pudiera dar lugar a mayores incrementos de tasas de interés. Si bien no es el escenario central que ella y el resto de la Junta de la Reserva Federal destacaron la semana pasada, sí es un elemento de riesgo que tiene el día de hoy más probabilidad que antes. Ahora, ¿cuál es, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, cuál es el impacto para México con esta reforma fiscal la más drástica en Estados Unidos en los últimos 30 años? Yo creo que esta reforma fiscal a México y al mundo le impone un reto en estas dos dimensiones. En la parte financiera, que tengamos un tránsito ordenado en los mercados cambiarios, y el segundo es un reto de competitividad. Tenemos que encontrar en otros elementos, cada uno de los países y en particular en México, aquellos elementos que contribuyan a que en las decisiones de inversión México siga siendo un destino atractivo de inversión, y hay que trabajar precisamente en esos elementos de competitividad. Ahora, el gobernador del Banco de México, ya sé que es otra ventanilla, ¿sí estaría por una modificación de la reforma fiscal? Yo creo que precisamente a lo que obliga un ajuste como el que estamos viendo en Estados Unidos es a una revisión integral de todos estos factores que tienen que ver en las decisiones de inversión extranjera directa y de inversión de nacionales. Muchos de esos pudieran o no implicar alguna revisión de algún tema fiscal, y sabemos que la Secretaría de Hacienda está atenta y revisando el caso, y está en el ámbito de su responsabilidad, pero no es la única variable. Hay otras variables competitivas en las que yo creo que, por ejemplo, incrementar la productividad laboral, el entrenamiento que recibe los trabajadores para que sean más productivos, también en la parte de seguridad, en la parte de infraestructura, adopción de nuevas tecnologías, financiamiento en términos y condiciones adecuados. Hay varios elementos en los que se pueden trabajar para digamos que compensar de alguna otra manera con otros elementos la competitividad de las inversiones en México. Pero a ver, Alejandro, estos serían resultados, el más optimista de los casos, de mediano plazo. Aquí estamos ante el angustioso plazo porque ya se aprobó la reforma fiscal de Trump. Sí, y yo creo que también hay que considerar que estas inversiones que va a detonar esta política fiscal en Estados Unidos también van a llevar cierto plazo. No es que el 1 de enero estas inversiones empiecen a incrementarse. Sí cambia la evaluación relativa de dónde conviene invertir. Yo creo que sí hay que atenderlas lo antes posible, pero estas inversiones también llevan su tiempo tanto en la planeación como en la ejecución. Ahora, lo que es un hecho es que este ahorro o este ingreso extra a las empresas estadounidenses por la reducción de impuestos no significa automáticamente una reinversión, ¿eh? Exactamente, y yo creo que eso es un punto muy importante. Ya llevan muchos años con niveles de tasas de interés muy bajos y además con niveles de caja de liquidez enormes. Y yo creo que es muy cierto. No va a ser inmediato que empiecen a invertir el día de mañana. Lo que sí es inmediato
es que los dueños del capital pues van a tener una rentabilidad mayor, y eso lo ha venido reflejando precisamente el índice de la bolsa en Estados Unidos durante el año. Sí, en este momento el Dow Jones ya está en cerca de los 25,000 puntos, 24,814. Sí, ha sido un año récord en esa dinámica, y podemos ver que estos cocientes de precios a ganancias, pues obviamente con la baja de impuestos, pues tienen una mejoría, y lo está reflejando la bolsa. Ahí está la bolsa diciendo que en los últimos 11 meses ha tenido una utilidad, un incremento pues del 25%, y en el último mes, en los últimos 30 días, del 5%, imagínate. Sí, ha sido un desempeño muy atípico, y se han juntado dos fuerzas. Una es el descuento o la reducción en las tasas impositivas, y la otra es que se prevé que el entorno de bajas tasas de interés permanezca por un tiempo largo. Y digamos que los dos elementos que van a la evaluación de las acciones, que es tanto los flujos netos de impuestos como las tasas de interés, pues están ayudando a soportar estos niveles de evaluación, que también pueden tener alguna corrección hacia adelante. Por último, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ¿el Banco de México estaría a favor de una reducción en los impuestos en México a raíz de esta reforma Trump en Estados Unidos? Yo creo que ese pronunciamiento le corresponde a la Secretaría de Hacienda y al Ejecutivo. De nuestro lado, a lo que nos convoca es hacer una evaluación integral de los elementos de productividad y tratar de reforzarlos. Bien, pues muchas gracias por la explicación, gobernador. Un gusto, Joaquín. Muchas gracias, feliz Navidad y gracias por la confianza. Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, hablando en exclusiva para ustedes del impacto de la reforma Trump.